Vamos a tomar tu casa del lago para el verano. Esa fue la primera frase que iluminó mi teléfono un martes por la mañana. Un mensaje de mi hermana en el grupo familiar. Mi café se enfrió mientras las notificaciones explotaban. Pulgares arriba, corazones, todos animándola como si fuera una victoria familiar. Nadie me preguntó. Ni un solo mensaje, solo su posición disfrazada de derecho. Miré la pantalla, el corazón latiendo tranquilo, la cara serena. Pensaron que me quedaría callada como siempre. Pero ese día, algo dentro de mí cambió. Sonreí, dejé la taza y susurré. De acuerdo, pues. Vamos a ver cómo termina esto. Me llamo Elena Cortés, tengo 34 años y, si me hubieras conocido hace un año, me habrías llamado la callada. He pasado casi toda mi vida adulta evitando conflictos, allanando el camino, siendo la hija responsable que nunca alzaba la voz. Trabajo como analista senior de datos en un gran banco en Madrid, un empleo que vive de lógica y silencio. Mi piso en el centro es pequeño pero impecable. Todo etiquetado, cada línea de código y cada cajón en orden. Los fines de semana, cuando el ruido de la ciudad empieza a zumbarme en la cabeza, conduzco 3 horas al norte hasta mi casa del lago en la Alcarria, Guadalajara. Ese lugar es mío en todos los sentidos. La compré hace 6 años tras un ascenso que nadie en mi familia se molestó en felicitarme. Una casa blanca con ribetes azules, mirando a un embalse tranquilo y pinos que se balancean como metrónomos lentos. El aire huele a lluvia y a resina. Y por las mañanas, la niebla sube tan espesa que parece que el mundo se borra un rato. Cuando estoy allí, puedo respirar. Sin compañeros, sin reuniones, sin dramas familiares, solo silencio. Mi familia, mamá, papá, mi hermana Carmen y su marido Diego, viven a 6 horas, en Valencia. Carmen tiene 31, está casada, es joven, ruidosa, impulsiva, de esas que llenan cualquier habitación en la que entran. De pequeñas, ella era la niña de oro. Mi madre, Isabel, solía decir, es que es un espíritu libre, Elena. Tú eres la sensata. Sensata, su palabra educada para invisible. Papá, Luis, casi siempre asentía. No era malo. Simplemente no se metía. Creía que mantener la paz era lo mismo que mantener el cariño. De niñas, a Carmen le tocaba la bici nueva mientras yo arreglaba la mía con cinta americana. Si ella rompía algo, la culpa era mía por dejarlo demasiado cerca. Cuando cumplí 15 años dejé de discutir. Era más fácil callar, más fácil desaparecer. Y cuando empecé a ganar buen dinero, me salió natural ayudar, una lavadora cuando se les estropeó, una entrada para la casa. Cuando embargaron el coche de Carmen, ese tipo de generosidad invisible que las familias llaman apoyo, pero nunca devuelven. Por eso, cuando compré la casa del lago, darles una llave de repuesto me pareció inofensivo. Imaginé fines de semana largos juntos, barbacoas, mi madre riendo junto al agua. La usaron unas cuantas veces, sobre todo Carmen y Diego. No me importaba. Me gustaba ser la que lo hacía posible. Pero con el tiempo, esa generosidad se convirtió en expectativa. La última vez que fui a Valencia, el cumpleaños de Carmen en abril, fue el mismo patrón. Le llevé un set caro de cosmética que había mencionado de pasada. Chilló, me abrazó y enseguida empezó a hablar de su nuevo ascenso, la reforma de la cocina, el coche nuevo de Diego. Mamá y papá escuchaban, sonriendo, asintiendo, orgullosos de cada sílaba. Cuando mamá se volvió hacia mí y preguntó, ¿y tú, cariño, qué tal el trabajo? Abrí la boca, pero Carmen me cortó. Ay, tenéis que ver la oficina nueva que me dan. Es el doble que la de Diego. Todos rieron. Yo me quedé callada, sonriendo como si no importara. Pero por dentro ardía, no de envidia, sino de lo natural que les resultaba pasarme por alto. Esa noche, mientras recogía los platos, Carmen preguntó como quien no quiere la cosa, «Oye, Elena, ¿qué planes tienes para la casa del lago este verano?» «Lo de siempre», dije. «Unas semanas tranquilas, igual invito a amigos, igual la alquilo un poco». Ladeó la cabeza con esa sonrisa brillante y despreocupada. «Qué bien», dijo. Pero algo en su tono me puso nerviosa. Mis padres cruzaron una mirada rápida que no capté hasta después. A la mañana siguiente volví a Madrid. Ventanillas bajadas,
aire frío azotándome. Intenté no pensar en lo vacía que me había sentido en esa mesa. Pero cuando apareció la sierra a lo lejos, la idea seguía dando vueltas. Quizá eso era todo lo que sería para ellos. La fiable, la que podían tomar sin preguntar. 2 semanas después llegó el mensaje. Esa única frase en el grupo familiar lo detonó todo. Llegó un jueves por la mañana mientras estaba en la oficina, a mitad de una hoja de cálculo. «Vamos a tomar tu casa del lago para el verano», escribió Carmen en el grupo familiar. Sol con gafas de sol. Me quedé helada viendo la pantalla encenderse como fuegos artificiales. Mamá reaccionó primero con un corazón, luego papá con un pulgar arriba. La tía Margarita, qué bonito. El tío José, ya tengo ganas de pescar otra vez. Los primos con caritas sonrientes y planes de fin de semana. En menos de 2 minutos toda mi familia había agendado sus vacaciones en mi casa. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie me mencionó siquiera. Escribí, en realidad ya tengo planes para quedarme allí en junio. Por favor, consultad conmigo antes de organizar. La respuesta fue inmediata. Carmen, no seas egoísta, Elena. Es familia. Mamá, todos a ignorar el mensaje de Elena. Ya se le pasará. Luego la avalancha, mensajes sobre que familia es compartir, que he cambiado, que me relaje. Miré el torrente hasta que las palabras se emborronaron. Todavía no estaba enfadada, solo anestesiada. Siempre habían supuesto que mi silencio era acuerdo. Quizá alguna vez lo fue. Pero esa mañana algo dentro de mí se quedó muy quieto. Alejandro llamó a la hora de comer. ¿Estás bien?, preguntó. Le conté todo. El grupo, el derecho adquirido, la crueldad casual. Escuchó como siempre, sin interrumpir. ¿Y qué vas a hacer? Por primera vez dije, creo que voy a dejar que descubran quién soy de verdad. Esa noche revisé mensajes antiguos, ayos de pequeños favores, transferencias rápidas, gracias suaves que nunca significaron nada. Cada, puedes ayudarnos solo esta vez. Cada, eres la mejor. Me di cuenta de que nunca había sido gratitud. Era posesión disfrazada de cariño. A medianoche caminaba por el piso a oscuras, móvil brillando en la mano. Su último mensaje parpadeaba arriba, estás siendo ridícula. Las palabras latían como calor detrás de los ojos. Pensé en la casa del lago, las luces del porche, el olor a pino, las mañanas tranquilas que había construido para mí, e imaginé cómo la pisotearían como si fuera suya. No dormí. Sobre las 2 abrí el portátil y busqué, instalación seguridad cerca de mí. No planeaba venganza por rabia. Era claridad, fría y serena. Por primera vez no intentaba mantener la paz. Estaba trazando una línea. Cuando amaneció preparé café, miré la ciudad y susurré, de acuerdo. Pensaban que cedería. Pensaban que lo dejaría pasar. No tenían ni idea de que el silencio en mis manos se había convertido en arma. Cogí 2 días personales y conduje hasta el lago antes del amanecer. Las carreteras vacías, niebla enroscándose sobre el asfalto como fantasmas. Cuando los pinos se abrieron y apareció el agua sentí que el pecho se me aflojaba por primera vez en semanas. Esa casa siempre había sido mi refugio. Ahora sería mi declaración. Empecé por las cerraduras. Un cerrajero llamado Javier llegó antes del mediodía, alegre y hablador hasta que vio mi cara. ¿Problemas familiares?, preguntó con suavidad. Algo así, dije. No volvió a preguntar. Cuando se fue, todas las puertas y ventanas tenían llaves nuevas, solo mías. Luego el sistema de seguridad. 2 técnicos de una empresa local instalaron cámaras de movimiento en el porche, la entrada y el embarcadero. Los vi moverse por la finca como soldados silenciosos, taladrando, cableando, conectando. Cuando me dieron la app de control sentí un extraño subidón, poder, limpio y constante. Esa noche me senté en los escalones del porche con un cuaderno y anoté cada transferencia, cada favor. Lavadora, seguro del coche, facturas médicas. Cada línea era prueba de cómo me habían entrenado para servir. Abajo escribí una frase, aquí se acaba. Antes de irme recorrí cada habitación. La cocina aún olía débilmente a café y limpiador de pino. En el salón, la luz se derramaba sobre el lago a través de los grandes ventanales.
Imaginé a Carmen abriendo esas puertas como si fueran suyas, a mis padres riendo, todos felicitándose por otro viaje familiar. La imagen quemaba, pero no de dolor. Claridad otra vez, afilada y firme. Cerré con llave y volví a Madrid, el lago empequeñeciéndose en el retrovisor. Ese fin de semana el grupo vibraba de emoción nueva. Listas de música, compras, distribución de habitaciones. No dije nada. El domingo por la noche Alejandro se apoyó en la encimera de mi cocina, mirándome revisar el feed de las cámaras. «¿De verdad lo estás haciendo?», dijo. «Ya lo hice». Sonrió, lento y orgulloso. «Pues que aprendan». Asentí cerrando el portátil. Afuera la ciudad zumbaba ajena. Dentro todo estaba en calma. Ya no necesitaba pelearme con ellos. Solo esperar. A finales de mayo el grupo familiar volvió a encenderse. Carmen escribió: «Mañana vamos todos a la casa del lago de Elena». «¿Quién trae qué?». En minutos llovieron respuestas. «Tía Margarita, traigo vino». «Papá, preparo el equipo de pesca». «Mamá, promete su famosa ensaladilla». Los emojis bailaban como confeti. Estaba en la mesa de la cocina, portátil abierto, café enfriándose a mi lado, viendo cómo se desarrollaba. El pulso ni se me aceleró. Ya había revisado las cámaras 2 veces esa mañana. Sistemas en verde, sensores armados, cerraduras selladas. Sabía lo que venía. Alejandro levantó la vista desde el sofá. «¿Preparada?». Sonreí, pequeña pero segura, más que nunca. La mañana siguiente amaneció clara y normal. Trabajé desde casa, contesté mails y dejé el portátil donde pudiera ver el feed de seguridad al lado. Hacia el mediodía apareció movimiento en la ventana superior izquierda. Un SUV plateado subió por el camino de grava, polvo detrás. Carmen y Diego bajaron primero, gafas de sol, bolsas de playa al hombro. Detrás, el coche de mis padres. Luego un tercero, tía Margarita y tío José. 4 vehículos en total. Risas derramándose mientras cerraban puertas de golpe. Voces gritando por el jardín. Carmen corrió hasta la puerta principal haciendo sonar sus llaves como campanas de victoria. «La tengo», gritó. Me acerqué más a la pantalla. Probó la cerradura. No giró. Frunció el ceño, lo intentó de nuevo con más fuerza. Nada. Diego se acercó su llave. Igual. Casi podía oír la confusión a través de la pantalla, el parloteo nervioso pasando rápido de alegría a irritación. Luego la voz de Carmen, más aguda: «Elena ha debido cambiar algo». Papá apareció a su lado, el pelo gris brillando al sol. «A lo mejor perdió las llaves antiguas», dijo intentando suavizar. Pero cuando levantó la vista y vio la cámara nueva encima de la puerta, se le congeló la cara. Tomé un sorbo de café. Todos siguieron su mirada. Mamá protegiéndose los ojos. Tía Margarita mascullando algo. Carmen retrocedió, manos en las caderas. «¿En serio nos está grabando?». Mi móvil vibró. Llamadas de mamá, luego Carmen, luego Diego. Las dejé sonar. Cuando el grupo familiar empezó a encenderse otra vez, lo abrí. «Carmen, Elena, esto no tiene gracia. Ábrenos». «Mamá, ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia familia?». «Papá, hemos conducido 6 horas». «Tía Margarita, estás siendo ridícula». Escribí despacio, cada palabra medida: «Si forzáis esa puerta saltará la alarma. Vendrá la policía. Os detendrán a todos por allanamiento». Enviar. En pantalla todos se pararon, sacando los móviles casi al unísono. Vi cómo aparecía mi mensaje en sus burbujas, la comprensión extendiéndose por sus caras como una infección lenta. Confusión, shock, luego miedo. Carmen dejó caer el móvil primero, agachándose temblando para recogerlo. Mamá se llevó la mano al pecho. A papá se le tensó la mandíbula. Tía Margarita dijo algo que hizo retroceder a Diego. Alejandro se inclinó sobre mi hombro. Ya lo pillaron. El jardín en el feed era caos. Gestos, acusaciones, ese lenguaje corporal furioso que usan las familias cuando pierden el control. Imaginaba el sonido, voces superpuestas, excusas más rápidas que la lógica. Luego llegó el momento de silencio, el que había estado esperando. Mamá miró directamente a la cámara.
La miré a los ojos a través del píxel borroso. Movió los labios sin sonido, pero supe que decía, ¿cómo has podido? Por primera vez no sentí culpa. Me sentí limpia. Tras 15 minutos discutiendo entre ellos empezaron a retroceder. Bolsas tiradas con rabia, neveras metidas a empujones en los maleteros, portazos. Uno a uno los coches salieron marcha atrás del camino, neumáticos crujiendo grava hasta que solo quedó polvo y agujas de pino. Cerré el portátil. Alejandro suspiró a mi lado. Ha sido precioso. Sonreí. Sin gritos, sin pelea, solo verdad. El teléfono volvió a sonar esa tarde. El número de mamá. Lo dejé sonar 2 veces y contesté. Su voz llegó cortante, temblorosa. ¿Cómo has podido hacernos esto, Elena? ¿A tu propia familia? Os lo advertí, dije. Mi tono calmado, medido. Es mi propiedad. No podéis apropiaros porque os sintáis con derecho. Estás siendo cruel. No, dije. Estoy siendo clara. Y de ahora en adelante también os apañáis con vuestras facturas. Se acabó financiar la comodidad de esta familia. Silencio, luego un tembloroso, ¿no lo dices en serio? Sí. Cada palabra. Colgué. Esa noche abrí la app del banco y cancelé las transferencias recurrentes, la paga de mis padres, el seguro del coche de Carmen, las facturas médicas de la tía Margarita. Una a una, fuera. Cada cancelación era como soltar una cadena. Los días siguientes fueron tormenta de llamadas y mensajes. Primero furia, estás destrozando esta familia. Luego culpa, solo queríamos pasar tiempo juntos. Luego disculpas, igual nos pasamos. No contesté. No hacía falta. En vez de eso, la semana siguiente conduje al lago. El aire olía limpio, intacto. Dentro todo estaba exactamente como lo dejé, silencioso, ordenado, mío. Abrí las puertas del porche y dejé entrar la brisa. El agua brillaba bajo la luz de finales de primavera. Durante 2 semanas viví como siempre había querido. Mañanas en el embarcadero con café, tardes leyendo, noches viendo cómo el atardecer se desangraba entre los árboles. Sin llamadas, sin culpa. Cada sonido se sentía amplificado, el susurro de los pinos, el zumbido bajo de la nevera, mi propia respiración. La paz tenía textura y por fin podía tocarla. Una noche, viendo otra vez las imágenes de aquel día, paré el vídeo en la cara de Carmen, congelada entre incredulidad y reconocimiento. El instante en que comprendió que había perdido el control. No sonreí ni me regodeé. Solo me quedé ahí recordando los años que llevaron a esa expresión, las risas desdeñosas, el eterno ya se le pasará. Esta fue la primera vez que no se me pasó. Alejandro vino ese fin de semana. Se quedó a mi lado en el porche, manos en los bolsillos, mirando el lago. ¿Crees que algún día lo entenderán? Quizá, dije. Pero ya no importa que lo hagan. Asintió en silencio. Estás distinta. Me siento distinta. Vimos el atardecer hasta que desapareció la luz. El aire se enfrió y, por primera vez en mi vida, el silencio no pesaba. Pesaba lo justo. El verano pasó en calma. Mi familia no volvió. Las llamadas se espaciaron y luego cesaron. Una tarde borré el grupo familiar sin ceremonia, solo un deslizamiento de silencio. Al principio era raro no mirar el móvil, pero pronto la quietud se volvió acogedora. El trabajo me fue mejor que nunca. Recuperé la concentración, el rendimiento afilado. Mi jefa, Laura, lo notó. Te veo más ligera, dijo una mañana. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue. Alejandro y yo pasábamos los fines de semana en el lago, solo nosotros, café y mañanas lentas sin interrupciones. A veces me sorprendía mirando las cámaras, no por miedo, sino como recordatorio de que había aprendido a proteger mi paz. Unos meses después llegó un mensaje de mamá. Nos gustaría hablar, quizá empezar de cero. Lo pensé un rato y contesté simplemente, todavía no. Por primera vez, decir que no dolió. Se sintió como verdad. Los que una vez me drenaban ya no mandaban. Mi vida no era ruidosa, pero era mía, cada segundo silencioso. Cuando miré el lago esa tarde, la superficie estaba quieta, reflejando solo el cielo. Y por primera vez, eso bastaba.
Un año después todo era distinto. Me habían ascendido a analista senior de datos y Alejandro y yo planeábamos la boda. Mi familia había aprendido a vivir sin mi dinero y yo había aprendido a vivir sin su aprobación. Cuando mamá llamó por mi cumpleaños su voz era más suave, cuidadosa. Hablamos con educación, como vecinos lejanos, y bastaba. La casa del lago sigue siendo mi santuario. Cerraduras nuevas, cámaras zumbando. Algunos lo llamarían paranoia. Yo lo llamo paz. He entendido una cosa. Los límites no son crueldad. Son claridad. Amar no significa entregarte para que te usen. Significa proteger la parte de ti que nadie se molestó en cuidar. Si alguna vez tuviste que trazar esa línea entre el deber y el respeto propio, cuéntamelo en comentarios. No estás sola. Y si quieres más historias así, suscríbete. La siguiente quizá te recuerde que decir que no puede salvarte la vida.